Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Brecha del Destino. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Kyle se levantó de la mesa, dándole un último mordisco al muslo de carne, antes de dirigir su mirada hacia una dirección en concreto. Están aquí. Fueron las palabras del Saiyajin con cola. Caulifla parpadeó, antes de comprender a lo que se refería. ¿Hablas de Frost?, cuestionó la chica, recibiendo un asentimiento por parte del Saiyajin. ¿Cómo lo sabes? Olvídalo. Acabo de recordar que puedes sentir las energías de otros o algo así. Dijo Caulifla, antes de sonreír levemente. Tienes que enseñarme cómo hacer eso. Dijo ella. ¿Quieres aprender demasiadas cosas?, fue la respuesta de Kyle, dirigiendo una mirada hacia la chica. Si quiero ser la más fuerte, necesito saberlo absolutamente todo. Dijo Caulifla. Dejó escapar un pequeño bufido, antes de dirigirse hacia el exterior del escondite, seguido de cerca por Caulifla y Kale, junto a algunos subordinados de Caulifla. Una vez en el exterior, Kyle pudo observar cómo Frost aterrizaba en el lugar, 3 Saiyajin junto a él. Pudo reconocer a 2 de ellos al instante. Uno de ellos se trataba de Kaba, aquel soldado que había logrado llamar su atención. Y la otra era ni más ni menos que la mismísima princesa Saiyajin. El otro Saiyajin no lograba reconocerlo, puesto que nunca antes lo había visto con anterioridad. Kyle mantuvo su mirada sobre Kaba y Pumpkin unos segundos, antes de desviar su mirada hacia el demonio del frío. Sus miradas se cruzaron, chocando entre sí, como si pequeñas chispas parecieran saltar de aquel choque de miradas. Nunca imaginé que llegarías a escapar, Saiyajin. Fueron las palabras de Frost. Kyle sonrió de lado, cruzándose de brazos con arrogancia. Quizás no lo sepas, debido a que los Saiyajin de este planeta son unos estúpidos, pero, nosotros, los Saiyajin, nunca nos rendimos. Si realmente quieres detenerme, solo existe una forma. Y esa es matándome. Dijo Kyle. Estoy aquí para hacer precisamente eso. Dijo Glacial. Oh. Kyle no pudo evitar ladear la cabeza ante las palabras del arcosiano. Pareces muy confiado de ti mismo. Dijo el Saiyajin. Ya te he derrotado una vez. Dijo Frost con confianza, una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. Solo necesito volver a repetirlo. Añadió el arcosiano. Kyle sonrió, antes de comenzar a reír. Pronto, su risa se volvió en una carcajada, que lograba atraer algunas miradas de confusión. No podrás derrotarme. Dijo el Saiyajin. Aquellas palabras parecieron molestar al arcosiano, su ceño frunciéndose levemente, una mueca apareciendo en sus labios. ¿Y por qué sería eso? Ya lo he hecho una vez. Dijo Frost. Realmente desconoces mucho acerca de los Saiyajin, pobre iluso. Dijo Kyle. Habla de una vez. Exclamó Frost. Verás, Frost, nosotros, los Saiyajin, nos hacemos más fuertes con cada batalla que libramos. No solo eso, cada experiencia cercana a la muerte que logramos superar, nos vuelve más fuertes. Dijo Kyle, apretando un puño en señal de confianza y arrogancia. Ahora mismo soy más fuerte que tú. No soy el mismo Kyle que enfrentaste la última vez. Añadió el Saiyajin con una sonrisa. HMPH, Frost no pudo evitar rebufar. ¡Qué tontería más grande! Pensé que ibas a decir algo importante, pero, ¿eso? Solo estás soltando tonterías, nada más. Dijo Frost. Kyle, Caulifla. Kaba dio un paso hacia adelante. Si os entregáis ahora mismo, no sufriréis ningún daño. Dijo el Saiyajin de baja estatura. Ah. Caulifla ladeó la cabeza, con una expresión irritada. ¿De qué demonios estás hablando? No vamos a entregarnos así como así. Dijo la chica. Kaba frunció el ceño. Si así es como lo queréis, que así sea, dijo él, permaneciendo en silencio por unos segundos, antes de volver a hablar. ¿Cómo lograsteis escapar? ¿De dónde sacasteis aquel monstruo? Cuestionó Kaba. ¿Aquel monstruo? ¿Eso es lo que piensas de mí? Cuestionó Kyle con una pequeña sonrisa. ¿Qué? Kaba parpadeó, antes de comprender a lo que se refería. Espera. Imposible. ¿Estás diciendo que ese monstruo eras tú? Exclamó el Saiyajin. Así que es cierto, gracias a tu cola y a la luna llena de aquella noche, fuiste capaz de transformarte en un simio gigante. Dijo Pumpkin, una expresión difícil de leer visible sobre su rostro. Oh. Así que lo sabes, princesa. Dijo Kyle con una pequeña sonrisa. Por supuesto que lo sé. Dijo la Pumpkin.
Optó por no añadir que había logrado aprender aquel detalle debido a las lecturas que había estado haciendo durante los últimos días, intentando averiguar más acerca de la leyenda del Super Saiyajin. Y dime, princesa, ¿a qué debo el honor de tu presencia aquí? Cuestionó Kyle. Lo sabes muy bien. He venido hasta aquí para comprobar de que es capaz de un Super Saiyajin. Respondió ella. Ya veo, en ese caso, no te haré esperar más, princesa. Tendrás el honor de ver a un Super Saiyajin en acción. Dijo Kyle, antes de soltar un grito. Una aura dorada lo rodeó al instante, su cabello erizándose y tornándose dorado, sus ojos negros como el carbón tomando un color celeste. En un instante, su transformación a Super Saiyajin se había completado. El repentino despliegue de poder fue suficiente para hacer explorar los rastreadores de Kaba, Pumpkin y el otro Saiyajin, cada uno con una expresión en shock. ¿Qué? ¿Eso es? ¿Eso es un Super Saiyajin? Fueron las palabras de Kaba, incapaz de creer lo que estaba viendo. Incluso sin su rastreador, él podía saber que Kyle era extremadamente poderoso. Imposible. Fue lo único que pudo decir Pumpkin. A pesar de que había estado estudiando al Super Saiyajin, jamás había pensado que la leyenda fuera real. Sus ojos solo podían observar la figura dorada de Kyle, cuestionándose por unos instantes si estaba soñando. Entonces, ¿eso es un Super Saiyajin? Dijo finalmente la princesa Saiyajin. Frost dejó escapar un gruñido, su masa muscular aumentando en un instante, accediendo al 100% de su poder. A pesar de que había escuchado ese término hace unos simples días, ya lo encontraba tan tedioso, Super Saiyajin. Tan solo pensar en ello, ya provocaba una ira inexplicable en él. Sin pensarlo dos veces, se lanzó contra el Saiyajin dispuesto a terminar rápidamente con la batalla. Kyle alzó un antebrazo, bloqueando el golpe, antes de moverse rápidamente. Balanceó un puño hacia adelante, estrellándolo contra el rostro del demonio del frío, el cual retrocedía con una expresión adolorida, sangre morada comenzando a caer por sus fosas nasales. El Super Saiyajin no se detuvo ahí, balanceando otro puño hacia adelante que era detenido con dificultades por parte de Frost. Kyle dirigió su otro puño hacia adelante, al igual que el anterior, también fue detenido por parte del arcosiano. Ahora ambos se encontraban en una posición donde intentaban empujar al otro mediante pura fuerza bruta. Ninguno parecía avanzar o retroceder, venas marcándose en los músculos de ambos, mientras intentaban obtener la ventaja sobre el otro. Kyle estaba sorprendido. Había pensado que podría superar a Frost, pero, su poder no había incrementado tanto como él había imaginado, incluso después de pasar por una experiencia cercana a la muerte. Diría que apenas había incrementado desde la última vez. Aún así, él no se iba a rendir. En esta ocasión, él ganaría. Frost dejó escapar un gruñido, las venas en su brazo palpitando intensamente. Maldito Saiyajin, ¿realmente creía que tenía una oportunidad contra él? Le demostraría la gran diferencia que existía entre ellos dos. Dejó escapar un grito, dando un paso hacia adelante y logrando empujar al Super Saiyajin, para sorpresa de este último. Aún así, Kyle no perdió los nervios. Justo cuando notó que Frost estaba a punto de empujar otra vez, dejó ir su agarre sobre él. Por pura inercia, el arcosiano tropezó hacia adelante, sorprendido por aquello. El Saiyajin aprovechó aquel instante, conectando un puñetazo contra la boca del estómago del demonio del frío. Los ojos de Frost se abultaron, todo el aire saliendo de sus pulmones, dando un paso hacia atrás y cayendo sobre una rodilla, mientras intentaba recuperar el aliento. Alzó su mirada, para solo observar cómo Kyle se lanzaba contra él con una patada. El arcosiano apretó los dientes, inclinándose hacia un lado y esquivando la patada, pero Kyle reaccionó rápidamente, moviendo su otro pie y estrellando una patada contra la mejilla derecha del demonio del frío. Frost cayó al suelo ante el golpe, sus dientes apretándose en señal de rabia. Se levantó de un salto, lanzándose hacia adelante, conectando un gancho contra la mandíbula de Kyle, el Saiyajin saliendo disparado hacia atrás. «¡Muere, maldito!», gritó el arcosiano, alzando ambos brazos, formando una inmensa esfera de energía sobre él en un instante, y lanzándola contra el autoproclamado Super Saiyajin. Kyle giró sobre sí mismo, plantando sus pies sobre la superficie y observando cómo el ataque se dirigía hacia él. Extendió ambas manos hacia adelante, deteniendo el avance de la esfera de energía. Podía sentir el calor contra las palmas de sus manos, la sensación de cómo su piel comenzaba a arder y quemarse. A pesar de ello, él no gritó ni similar. Se mantuvo firme en la acción.
Sus dientes se apretaron, su aura dorada ardiendo con intensidad, dando un paso hacia adelante. Dio un enorme grito de puro esfuerzo, alzando sus brazos hacia arriba, logrando desviar la esfera de ki hacia el cielo, el ataque perdiéndose pronto fuera de la atmósfera. Sus sentidos lo alarmaron en aquel instante, el Super Saiyajin sintiendo la energía del demonio del frío detrás de él. Sin perder el tiempo, lanzó un codazo hacia atrás, que aterrizaba de forma contundente contra el rostro de su oponente. Se volteó de inmediato, estrellando en el proceso un rodillazo contra el estómago del arcosiano, que caía de rodillas y escupía sangre contra la superficie. ¡Qué vista tan patética!, dijo Kyle con una sonrisa. Tú, Frost, gruñó, claramente irritado y molesto. No te atrevas a burlarte de mí. El arcosiano se levantó de un salto, su patada siendo bloqueada por el antebrazo del Saiyajin. Frost apretó los dientes en señal de rabia, continuando con su otra pierna, intentando impactar una patada contra la mandíbula de Kyle. Pero tal como antes, el Saiyajin logró detenerla en el último momento. A pesar de ello, Frost sonrió. Sus ojos brillaron, liberando dos finas ondas de ki. El Super Saiyajin abrió los ojos, apretando los dientes y teniendo tiempo apenas para reaccionar. Lo único que pudo hacer fue balancearse hacia un lado, las dos finas ondas de ki atravesando por completo su hombro derecho, provocando que un quejido de dolor saliera de sus labios. Aquella pequeña distracción fue suficiente para que el arcosiano la aprovechara, estrellando un puñetazo contra su rostro y mandando a volar al Saiyajin varios metros por los aires. El cuerpo del Saiyajin se estrelló contra una formación rocosa, la estructura viniéndose abajo y enterrando al Saiyajin. A los pocos segundos, una enorme explosión se produjo desintegrando todos los escombros que rodeaban a Kyle, el Super Saiyajin observando cómo el arcosiano se dirigía hacia él a grandes velocidades, intentando ignorar la sangre que se derramaba desde su hombro derecho. Kyle se agachó en el último momento, evitando el puñetazo por parte de Frost, conectando un contundente golpe contra su estómago. Los ojos del demonio del frío se abultaron, sangre saliendo de sus labios, que lograban salpicar el rostro del Saiyajin. Kyle no perdió el tiempo, sujetando el rostro de Frost con ambas manos y conectando un rodillazo contra él, obligando a Frost a retroceder sobre sus propios pasos. ¡Maldición!, exclamó Frost con irritación e ira. Dejó escapar un grito de pura rabia, lanzándose contra Kyle, iniciando un intercambio de golpes igualados. ¿Cómo es posible?, se cuestionó Kaba en voz alta, observando el intercambio de golpes por parte de ambos. Ni siquiera era capaz de seguir sus movimientos. Todo esto era demasiado para él. ¿Alguien capaz de enfrentar a Frost? Nunca pensé que vería algo así, admitió Kaba. ¿Qué ocurre? ¿Estáis demasiado asustados?, cuestionó Caulifla con una pequeña sonrisa, logrando atraer la mirada de Kaba, la princesa Saiyajin y el otro Saiyajin. Estabais tan confiados de que Frost ganaría, idiotas, dijo la chica Saiyajin. Pareces confiar mucho en él, Caulifla, dijo Kaba. Caulifla ladeó la cabeza, antes de volver su mirada hacia la batalla. Es un imbécil, pero sigue siendo un Saiyajin. Y si alguien puede derrotar a esa lagartija, es él, admitió la chica. Por otro lado, Pumpkin solo podía ver la batalla. Podía sentir un sentimiento dentro de ella. ¿Sorpresa? No, era muy diferente. ¿Admiración? No. Ella sentía frustración y envidia. Ella era la princesa Saiyajin. Ella debería ser quien tuviera esa transformación y no Kyle. Ella debería ser la Saiyajin más fuerte del planeta y no Kyle. Ella era la princesa Saiyajin. Y sin embargo, ahora mismo, lo único que podía hacer era quedarse allí parada, observando. Kyle se balanceó hacia un lado, antes de estrellar un puñetazo contra el rostro de Frost. El arcosiano respondió de la misma forma, balanceando también un puñetazo hacia adelante y estrellándolo contra el rostro del Super Saiyajin. Ambos retrocedieron por unos instantes, antes de lanzarse hacia adelante, sus antebrazos chocando entre sí y formando una poderosa onda de choque que hacía temblar todo el lugar. Frost giró sobre sí mismo, su cola actuando como un látigo y estrellándose contra la mejilla izquierda de Kyle, mandándolo por los suelos. El arcosiano extendió rápidamente un dedo, liberando una fina onda de ki morada en la dirección del Saiyajin. Kyle apoyó sus manos contra la superficie, saltando rápidamente en el aire, esquivando el ataque por parte de Frost. Extendió rápidamente una mano, liberando una explosión de energía contra el demonio del frío. Frost se cruzó de brazos, el ataque impactando contra él directamente. Retrocedió levemente ante el poder detrás del ataque, la explosión levantando una leve capa de polvo.
Miró a su alrededor, antes de recibir una patada contra su espalda. Frost apretó los dientes, lanzando un revés hacia atrás, pero Kyle ya estaba esperando algo así. Utilizando ambas manos, detuvo el revés por parte de Frost, una sonrisa apareciendo en el rostro de Kyle. Frost apretó su otro puño, balanceándolo contra el Saiyajin. Kyle se agachó en el último momento, conectando un gancho contra la mandíbula del arcosiano. Frost retrocedió, antes de notar cómo el Saiyajin se lanzaba contra él. Se inclinó hacia un lado esquivando el golpe entrante, antes de alzar rápidamente un antebrazo y detener el golpe por parte de Kyle. Una sonrisa se visualizó en los labios del arcosiano, antes de estrellar un puñetazo contra el pecho del Super Saiyajin, continuando con una patada contra su abdomen. Kyle retrocedió, observando cómo Frost se dirigía hacia él rápidamente. Sus puños chocaron entre sí, formando una intensa onda de choque que sacudía toda la zona. Kyle apretó uno de sus puños, estrellándolo contra el pecho del arcosiano, obligándolo a retroceder. Frost retrocedió, jadeando en busca de nuevo aire. Maldición, maldición. ¿Cómo era posible que un maldito Saiyajin lo estuviera igualando? Te veo mal, Frost. Dijo Kyle con una pequeña sonrisa, limpiándose la sangre que caía por su labio inferior. ¿No dijiste que ibas a matarme? Cuestionó el Super Saiyajin. Y eso haré. Exclamó Frost. No importaba cómo, pero ganaría. Después de todo, en esta ocasión él se había preparado a conciencia antes de la batalla. No tenía sentido alargar la batalla mucho más tiempo, pensó con una pequeña sonrisa. Kyle parpadeó al notar la sonrisa en el demonio del frío. Conocía esa expresión. Había visto a Freezer realizarla múltiples veces a lo largo de su vida. Frost tenía un plan. Algo retorcido, y posiblemente, sin ningún tipo de honor, pero un plan después de todo, pero, ¿el qué? ¿Estaba planeando hacer explotar el planeta, tal como intentó Freezer con Namek? ¿Realmente haría algo así, tomando en cuenta su estatus como héroe? ¿Qué estás planeando? Cuestionó el Saiyajin con cola. El arcosiano pareció sorprendido ante la pregunta. ¿De qué hablas? Cuestionó Frost. No te hagas el ingenuo. Conozco muy bien esa clase de sonrisa. Freezer sonreía de la misma forma cuando tenía algo en mente. Dijo Kyle. Nuevamente, ahí estaba el nombre de Freezer. Se preguntaba quién era el arcosiano que se había enfrentado al Super Saiyajin y había logrado calar tanto en él. No sé de qué me hablas. Dijo Frost, fingiendo ignorancia, sonriendo nuevamente. Solo estaba pensando en lo estúpido que eres. ¿Realmente piensas que puedes ganarme? Soy el más fuerte. El héroe de este universo. Exclamó el arcosiano. ¿Héroe? Kyle rió por lo bajo, repitiendo la palabra. ¡Qué tontería más grande! Con esas palabras, el Saiyajin se lanzó contra su oponente. El Super Saiyajin lanzó un aluvión de golpes sobre el arcosiano, este último viéndose obligado a actuar a la defensiva. Kyle sonrió, observando cómo el demonio del frío retrocedía. Frost apretó los dientes en señal de rabia, a pesar de ello, él sonrió en el último momento. En el momento que su brazo izquierdo rozó el brazo del Saiyajin, supo que la victoria era suya. Kyle notó algo extraño en él de inmediato. La vista comenzó a volverse borrosa, sus ojos intentando discernir cualquier cosa. Sus movimientos se detuvieron, tambaleándose de un lado a otro, intentando mantener el equilibrio. Su transformación de Super Saiyajin se deshizo contra su voluntad, para su sorpresa. Sus ojos solo pudieron abultarse de dolor cuando un golpe impactó contra su estómago, continuado de otro contra su rostro y otro contra su pecho, haciéndolo caer contra el suelo. Kyle intentó recuperarse, pero aquella sensación extraña continuaba inundando su cuerpo. Como si no tuviera fuerza alguna, su vista borrosa incapaz de ver cualquier cosa. Frost se acercó hacia el Saiyajin de cabello negro, aterrizando un pie sobre su pecho y comenzando a ejercer presión sobre él. Vaya, mírate. El arcosiano sonrió, extendiendo un dedo, una pequeña esfera de ki comenzando a formar en la yema de su dedo. ¿Acaso no dijiste que ibas a matarme? Cuestionó Frost. ¿Qué me has hecho? Logró decir Kyle. Frost fingió sorpresa. Yo. No te hice nada, simplemente soy más fuerte. Dijo el arcosiano. Kyle iba a soltar que eso solo eran un montón de mentiras, pero cuando el arcosiano aumentó la presión sobre su pecho, impidió cualquier intento de habla de su parte, en su lugar, no pudo evitar soltar un quejido de dolor. Kyle. Caulifla gritó el nombre del Saiyajin. Maldición, ella apretó los puños, observando la situación. ¿Qué demonios había sucedido? Pensó la chica.
Kyle estaba poniendo contra las cuerdas a Frost y de repente, él estaba en el suelo, a merced del arcosiano. Kyle gruñó, intentando convocar fuerzas desde su interior, pero era inútil. Su cuerpo no respondía de forma apropiada y el daño que había provocado el arcosiano en su momento de debilidad, había sido suficiente para debilitarlo todavía más. «Estás acabado», dijo Frost, su sonrisa aumentando de tamaño, observando con placer cómo el Saiyajin se retorcía bajo su pie. Caulifla supo en aquel momento que debía actuar, o de lo contrario, Frost terminaría con Kyle. «Señor Frost, espera. No debe matarlo», exclamó Kaba. El arcosiano miró por encima de su hombro, observando fijamente a aquel Saiyajin. «¿Por qué? ¿Para que lo encerréis nuevamente y vuelva a escapar? Ya estaba condenado a la ejecución. No tiene sentido arriesgarse», dijo Frost. Kaba quería decir algo, tan siquiera un poco más para intentar convencer al arcosiano, pero nada salió de sus labios. Necesita tener un juicio apropiado. Además, su majestad tiene curiosidad acerca de ese monstruo gigante. Y también está el asunto del Super Saiyajin. Lo necesitamos para interrogarlo, Ak. La sangre brotó de los labios de aquel Saiyajin que acompañaba a Kaba y a Pumpkin, sus ojos abriéndose de dolor, antes de caer al suelo con un agujero en su pecho, comenzando a desangrarse. ¿Qué? Kaba solo pudo abrir los ojos, al observar cómo su compañero caía. Dirigió su mirada hacia el arcosiano, observando uno de sus dedos extendidos y una sonrisa visible en sus labios. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, señor Frost?, exigió saber Kaba. Incluso la princesa Saiyajin estaba sorprendida por el repentino giro, observando al Saiyajin que se desangraba junto a ella. «Estoy harto de vuestras demandas», dijo Frost con un ceño evidente en su rostro. «¿Creéis poder decirme lo que debo hacer? Este maldito Saiyajin morirá a mis manos en este instante», exclamó el arcosiano. «Eso no es motivo suficiente para justificar lo que acabas de hacer», exclamó Kaba. «¿Eso crees? Bueno, no importa», dijo Frost, volviendo su atención hacia Kyle. «De todos modos, todos terminaréis muertos», finalizó el arcosiano con una pequeña sonrisa. Kaba no pudo evitar retroceder al escuchar aquellas palabras. «¿Cómo dices?», cuestionó el Saiyajin. «Solo debo decir que el Super Saiyajin os mató a todos», dijo Frost, antes de dirigirles una sonrisa retorcida a Kaba y a Pumpkin. «No os preocupéis. Diré que vuestro sacrificio logró darme la victoria contra tal monstruo. Quedaréis como unos héroes en la historia», dijo el arcosiano. Tú. Kaba apretó los dientes. Recordó las palabras que Caulifla le había dicho en aquella ocasión, cuando la chica todavía estaba en la celda. «Frost, así que así eres en realidad», dijo Kaba. «Por supuesto», dijo Frost sin tan siquiera vacilar un instante. «El único motivo por el cual no te maté la última vez, fue porque tenías puesto ese estúpido rastreador. Pero, ahora ninguno de vosotros lo tiene. No debo preocuparme de nada», dijo Frost, antes de abrir los ojos, cuando una explosión impactó contra su espalda. Se volteó, observando a Caulifla con las manos extendidas. «¿Tú, qué crees que estás haciendo?», cuestionó el arcosiano con un ceño evidente. «Pelea contra mí, idiota», exclamó Caulifla, mirando de reojo hacia Kyle, que seguía retorciéndose de dolor. «Vamos, idiota. No era el momento para quedarse quieto. Levántate». Frost frunció el ceño, dando un paso hacia Caulifla. «Pelear contra ti». HMPH, el arcosiano apareció en un instante frente a la chica, para sorpresa de esta última. «No mereces ni siquiera mi tiempo». Con esas palabras dichas, el arcosiano estrelló un rápido golpe contra el rostro de la chica, que retrocedía sobre sus propios pasos con dolor, sujetándose ahora su nariz rota. «Eres débil. Demasiado débil para actuar de forma tan arrogante», exclamó Frost, impactando una patada contra las costillas de Caulifla, que caía al suelo retorciéndose de dolor. «¿Y crees que puedes enfrentarte a mí? Al más poderoso del universo», exclamó Frost, antes de estrellar otra patada contra la chica que se encontraba en el suelo. La chica salió rodando por los suelos, quejidos de dolor saliendo de sus labios, la sangre filtrándose por sus labios. «Suelta a mi hermana», gritó Kale. «¿Tu hermana? Idiota». Frost no logró terminar sus palabras cuando un repentino golpe se estrelló contra su pecho. Sus ojos se abrieron, el dolor recorriendo todo su cuerpo y dando un paso hacia atrás en shock. «¿Qué?», fue lo único que pudo pensar. Sus ojos se dirigieron hacia aquella chica, la cual conectaba un golpe contra su mandíbula, mandándolo a volar por los aires.
giró sobre sí mismo, clavando los pies sobre el suelo, mirando fijamente a aquella chica. ¿Qué sucedía con ella? ¿Cómo era tan fuerte? Tú, maldita sabandija, exclamó el arcosiano, lanzándose contra ella. Conectó un golpe contra su rostro, tirándola al suelo. Continuó con una patada contra su estómago, seguida de otra, y de otra. Continuó liberando toda su frustración contra ella, hasta que finalmente no se movía. Jadeó en busca de aire, limpiándose la sangre que caía por sus labios. Escoria, vosotros los Saiyajin realmente sabéis cómo sacarme de mis casillas, dijo Frost con un tono de irritación. Kale logró pronunciar Caulifla, una expresión adolorida recorriendo su rostro, mientras observaba a la chica inconsciente, o aquella chica que consideraba como una hermana. Detente, Frost, exclamó Kaba. El arcosiano dirigió su mirada hacia Kaba. ¿Acaso quieres terminar como ellas? Cuestionó con una sonrisa maliciosa. Kaba solo pudo permanecer en silencio, soltando un gruñido, frustrado por la situación actual. Eso creía, dijo Frost, dirigiendo su atención hacia aquella chica que había logrado ocasionarle tantos daños. ¿Cómo era posible? ¿Quizás había bajado la guardia? Sí, debía tratarse de eso. No había otra explicación, fuera como fuese, no correría más riesgos. Terminaría con ella en estos instantes. Pumpkin quería moverse. Quería hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Sabía que la diferencia de poderes entre ella y Frost era demasiado abismal como para que ella pudiera hacer algo, pero aún así, ella no iba a quedarse parada mientras ese maldito hacía lo que quisiera. Si iba a morir en este lugar, lo haría con honor, peleando. Frost, gritó la princesa Saiyajin, logrando atraer la atención del arcosiano. Todo este tiempo nos has estado engañando, todo este tiempo te has aprovechado de los Saiyajin para sacar beneficio de tus negocios. No te vas a burlar más de nuestra raza, exclamó Pumpkin. Oh, princesa, como si tuvieras alguna oportunidad contra mí. Ambos sabemos muy bien que da igual lo que intentes, no surtirá ningún efecto, dijo Frost con una pequeña sonrisa. La princesa Saiyajin apretó los dientes, su cuerpo entero temblando de ira contenida. Ella no era ninguna cobarde. Sin pensarlo dos veces, extendió ambas manos, liberando una onda de ki con todas sus energías directamente contra el arcosiano. El ataque impactó directamente contra Frost, la explosión causante haciendo temblar todo el lugar por unos meros instantes, alzando una gran nube de polvo que cegaba el lugar por unos instantes. Pumpkin jadeó, bajando sus brazos y manteniendo su mirada fijada en el lugar donde debería estar Frost. Sus ojos se abrieron cuando la nube de polvo se desvaneció, dejando revelar la figura intacta del arcosiano. Mala elección, dijo Frost, extendiendo un dedo y liberando una fina onda de ki en la dirección de la princesa Saiyajin, demasiado rápida y precisa como para que ella pudiera reaccionar. Y justo en aquel instante, una figura se interpuso entre la princesa Saiyajin y el demonio del frío, desviando el ataque con una simple mano. Los ojos de Frost se abrieron, al observar a aquel Saiyajin transformado en Super Saiyajin nuevamente de pie. Pumpkin abrió los ojos al notar la figura frente a ella, salvando literalmente su vida. Desde su posición, podía notar el cabello dorado del hombre, su sonrisa arrogante y la forma en la que se movía su cola. Por unos instantes, ella pareció quedarse hipnotizada por aquella vista, antes de salir de aquel trance. «Hey, Frost», dijo Kyle, una sonrisa visible en su rostro. Creí que ya te lo había dicho antes. Nunca, pero, nunca, debes dejar con vida a un Saiyajin. Con esas palabras dichas, el Super Saiyajin se lanzó hacia adelante, conectando un golpe contra Frost que lo mandaba a volar por los aires. Frost se detuvo en el aire, apretando sus dientes en señal de rabia e ira. «Estoy harto de todos ustedes», exclamó el arcosiano, alzando ambas manos y formando inmensa esfera de energía en un instante. «Os mataré a todos. Terminaré con este maldito planeta para siempre», gritó el demonio del frío. Kyle miró fijamente a Frost, recordando por unos instantes el intento de destrucción de Freezer que había intentando en Namek. «Realmente todos los arcosianos sois iguales», dijo para sí mismo Kyle. «Morid todos». Con ese grito de pura rabia, Frost balanceó sus brazos hacia adelante, lanzando la enorme esfera contra el Super Saiyajin. Kyle extendió ambas manos rápidamente hacia adelante, dejando escapar un grito y liberando una poderosa viga de energía morada.
Dicho ataque se estrelló contra la esfera, logrando detener el avance del ataque de Frost. Por unos instantes, ningún ataque parecía avanzar, suspendidos en el aire, mientras el otro intentaba ganar la ventaja sobre el otro. No ganarás, maldito Saiyajin, gritó Frost. Kyle apretó los dientes, sintiendo sus músculos protestar. Podía sentir todo su cuerpo comenzando a ceder ante las heridas que poseía, aún así, él se mantuvo firme. Te equivocas, Frost, eres tú quien no logrará ganar, exclamó el Super Saiyajin, dejando escapar un nuevo grito, aumentando su poder hasta el máximo, la onda de energía aumentando de tamaño en consecuencia. Frost abrió los ojos, intentando poner más poder en la esfera, pero, fue en ese momento cuando comprendió que estaba demasiado cansado y herido, y por algún motivo, su poder había disminuido más de lo que creía. No, dijo el arcosiano, observando cómo su ataque comenzaba a perder terreno. No puede ser posible, exclamó Frost con temor. Dejó escapar un grito de pura agonía, cuando el ataque impactó directamente contra él, mandándolo a volar por los aires. Yo soy el más fuerte. No puedo morir aquí. Sus gritos fueron ahogados cuando el ataque lo comenzó a consumir, el ataque pronto perdiéndose fuera de la atmósfera, desapareciendo ante la vista de todos. Kyle jadeó, observando cómo su ataque se perdía, antes de caer hacia atrás, su transformación de Super Saiyajin deshaciéndose al instante. Dirigió su mirada hacia Caulifla, para solo encontrar su sonrisa. Por unos instantes, él también se permitió sonreír, antes de recordar quién era y dónde estaba. Sacudió su cabeza, antes de dirigir su mirada hacia los subordinados de Caulifla. «¡Hey, vosotros!», exclamó Kyle. «En lugar de estar ahí parados, empezad a tratar a vuestra jefa y a su amiguita», exclamó con autoridad. Ninguno replicó a las palabras de Kyle, acudiendo rápidamente a cargar con ambas chicas y llevándolas al interior del escondite. «Realmente lo hiciste», dijo Kaba, todavía incapaz de creerse todo lo que había sucedido. Kyle miró de reojo hacia Kaba y la princesa Saiyajin. «Por supuesto que lo hice. Después de todo, soy un Super Saiyajin», dijo Kyle con una sonrisa arrogante. Kaba apretó los puños, antes de realizar una reverencia. «Me disculpo por todo. Os debería haber creído cuando me lo dijisteis, pero, era tan difícil imaginar que Frost sería una persona tan vil», dijo el Saiyajin. «Levanta tu vista. Nunca agaches tu mirada ante alguien. Eres un Saiyajin», dijo Kyle, observando cómo Kaba alzaba su mirada, asintiendo levemente. «Por Dios, los Saiyajin de este planeta realmente sois irremediables», dijo Kyle. «¿Qué quieres decir con eso? Hablas como si fueras de otro planeta, a pesar de ser un Saiyajin. ¿Quién eres realmente?», cuestionó Pumpkin, intentando analizar al hombre frente a ella. «¿Acaso importa? Lo único que necesitas saber, es que soy muy diferente a los Saiyajin de este lugar», dijo Kyle, antes de levantarse. Por unos instantes se tambaleó, aunque logró mantener el equilibrio en el último momento. «Como sea, necesito tratar estas heridas. Haced lo que queráis, simplemente no me molestéis», dijo Kyle. Y era cierto. Él necesitaba tratar sus heridas cuanto antes. Con eso en mente, Kyle se dirigió hacia el interior del escondite. La princesa Saiyajin observó cómo la figura de Kyle se alejaba. Por unos instantes, estuvo tentada a ir detrás de él. Aún podía recordar cómo le había salvado la vida. Pero ella no lo siguió. En su lugar, apretó los puños, antes de voltearse y emprender el vuelo, abandonando el lugar de inmediato. Kaba intercambió su mirada entre Kyle y Pumpkin, antes de cargar con el cuerpo del Saiyajin asesinado por Frost y seguir rápidamente a la princesa Saiyajin. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y concluye la batalla contra Frost. Kyle logró llevarse la victoria en esta ocasión. Aunque fue una batalla complicada para el Saiyajin. Con Frost ahora fuera del mapa, ¿qué aventuras tendrá nuestro protagonista? Lo veremos en los próximos capítulos. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.